Tenemos ahora la presentación del Anuario Mexicano de Asuntos Globales, del libro del Anuario Mexicano de Asuntos Globales. Este anuario es una publicación del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar, del campus Huatulco, en Oaxaca, y el objetivo del anuario es propiciar un espacio para el análisis de acontecimientos más significativos del escenario mundial y el impacto que tienen en distintas realidades, desde distintas perspectivas, desde distintas visiones. Y en su primera edición, esta es la primera edición del anuario, cuenta con 51 contribuciones, cuenta con ensayos, crónicas, comentarios sobre temas como el nuevo orden mundial, la pandemia, y temas de inclusión y género, regionales como la democracia en África, geopolítica de la Unión Europea y por supuesto la invasión de Rusia a Ucrania. El anuario está disponible en formato electrónico y es de acceso libre. Los invitamos a que lo consulten. El día de hoy nos acompañan Patricia Galeana, Elodie Brum y Alberto Lozano. Voy a ir mencionando, leyendo la reseña curricular de cada uno conforme les vaya tocando su intervención. En primer lugar tenemos a Patricia Galeana. Ella es profesora actualmente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es licenciada en Historia, maestra en Historia de México y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como mencioné, actualmente es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad y de diversas instituciones nacionales y extranjeras. Entre otros cargos, fue directora general del Archivo Histórico Diplomático del Instituto Mateo Romero, del Archivo General de la Nación y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y del Comité de Historia Cultural de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. También se ha desempeñado como secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, asimismo embajadora de México en Colombia. Bienvenida, profesora Galeana. Adelante, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar otra vez en esta institución que tanto quiero, el Instituto Mateo Romero de Estudios Diplomáticos, y además para presentar a ustedes el Anuario Mexicano de Asuntos Globales, que podemos decir es una obra póstuma del doctor Modesto Seara Vázquez, nuestro querido maestro, revolucionario, internacionalista, creador de instituciones, que se nos fue el pasado 26 de diciembre del 2022. Y este anuario pudo hacerse gracias a que el doctor Alberto Lozano, director del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar, pues pudo concretar esta idea que había tenido el maestro antes de partir. Voy a hacer pues una breve semblanza del doctor Seara Vázquez, que pues lo conocemos pues, todos los que nos hemos dedicado a las actividades internacionales, pero a lo mejor aquí hay algunos jóvenes que pues no tienen idea de quién es este personaje que ha sido vital para las relaciones internacionales en nuestro país. Él, como les decía yo, fue un republicano revolucionario de ideas sociales que sufrió la persecución desde su padre de la dictadura franquista y se vino a México y tuvo una relación muy estrecha, nada menos que con uno de nuestros más grandes diplomáticos, Isidro Fabela. Él era originario de Galicia
y primero se incorporó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y publicó su tesis doctoral, Introducción al Derecho Internacional Cósmico, prologado por el propio Isidro Fabela. De aquí ya quiero ver, pues que veamos las ideas vanguardistas del doctor Seara Vázquez. Después se cambia a la que era Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, y ahí promovió que la carrera de Ciencias Diplomáticas cambiara a Relaciones Internacionales. Él decía en las frases que le pongo del maestro en la pantalla, que había que cambiar no solo el nombre de la carrera, sino su contenido para hacerlo más amplio. No solamente formar a los miembros del servicio exterior, sino a los internacionalistas que en el proceso de globalización deberían de estar en todas las áreas de la iniciativa privada y desde luego del sector público. Tenía toda la razón. Ya después la Cancillería mexicana, gracias al doctor César Sepúlveda, fundó el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos en 1974. Pero no solamente es el creador de la carrera de Relaciones Internacionales, sino que hizo posible que la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales se convirtiera en facultad al fundar la División de Estudios de Posgrado. Después también debemos, y por eso le puse a mi presentación, que es un internacionalista, forjador de instituciones. El doctor Seara creó la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Primero, desde 1967, creó un Instituto Mexicano de Estudios Internacionales que se convierte en la asociación que agrupa a todos los internacionalistas del país. Establece los congresos anuales desde 1984 y a partir de 1995 iniciamos con las publicaciones tanto de seminarios regionales como de los congresos internacionales. Su idea era que no hubiera una orientación unilateral en la política exterior, que México no solo debería de ver hacia el norte geográfico y político, sino buscar la unidad latinoamericana y la pluralidad en sus relaciones internacionales. Pero por si esto fuera poco, el doctor Seara Vázquez fundó el sistema de universidades estatales del estado de Oaxaca. Ha dicho en sus propias palabras, las universidades tienen que ser centros de ideas que logren transformar a sus propios pueblos, lograr los más altos niveles de calidad académica, pero vinculados al medio en el que se encuentran inmersos. Y por eso esto lo escribió en un texto que viene muy a cuento para que lo leamos todos los integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahora que estamos en proceso de tener un nuevo rector. Él escribió desde el 2009 un nuevo modelo de universidad. Así creó el SUNEO, este sistema de universidades estatales de Oaxaca, con un nivel de excelencia que cuenta con 18 campus. El primero fue el de la Mixteca en 1990, el UMAR, la Universidad del Mar, en 92, y actualmente hay 31 institutos de investigación que ven lo mismo física y matemáticas aplicadas, química aplicada, agronomía, bibliotecología, farmacología, hidrología, recursos marinos, minería, genética, electrónica, mecatrónica, computación, diseño, ecología, ciencias sociales y humanidades,
salud pública, estudios constitucionales y administrativos y desde luego estudios internacionales. La obra del doctor Seara es inmensa, pero solo les quisiera poner aquí algunas muestras en la siguiente lámina, por favor, en donde vemos, bueno, desde el derecho internacional cósmico, que ya les había mencionado, su obra de derecho internacional público, la política exterior de México, paz y conflicto en la sociedad internacional, la sociedad democrática, una nueva carta para las Naciones Unidas, un nuevo modelo de universidad, hasta la pandemia, la crisis catastrófica. Y la obra que ahora nos ocupa, que es el Anuario Mexicano de Asuntos Globales. En sus palabras, la idea de este anuario es la idea de una rebelión contra el dominio intelectual por parte de los angloparlantes. La iniciativa del doctor Seara es acabar con ese monopolio del idioma inglés, revertir la corriente unidireccional de norte a sur, sin centrismos ideológicos o geográficos, que haya colaboraciones de las diversas latitudes de cualquier país, en cualquier idioma, incluyendo perspectivas globales. Y para concluir, pues les muestro una breve síntesis de lo que contiene este anuario, en el que el doctor Seara pretendía crear un vínculo de comunicación entre culturas diferentes, una oportunidad de proyectar sus valores. Hay la sección de ensayos, de crónicas, autores clásicos, indicadores, comentarios bibliográficos y materiales audiovisuales. Tiene 51 contribuciones este primer anuario, 31 ensayos, 9 de asuntos globales, 10 de América del Norte, 3 de América Latina, 3 de Europa, 6 de Asia y una colaboración de África. 8 crónicas, 2 autores clásicos, 9 comentarios bibliográficos y una entrevista. Y también tenemos la participación, desde luego, de miembros de los 5 continentes de 17 países. Pues es para mí realmente un momento muy emotivo recordar a mi muy querido maestro, el doctor Seara Vázquez, que se nos fue, pero que siempre vivirá gracias a la gran obra que nos legó. Así es que está con nosotros en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Gracias por su atención. Muchas gracias a la profesora Patricia Galeana por recordarnos la importancia de la obra del profesor Modesto Seara Vázquez, el impacto que tuvo en la disciplina de relaciones internacionales en este país y a propósito de esta publicación, pues, el mundo de habla hispana, y mostrando sobre todo la amplitud de temas en la cobertura que tiene esta obra que estamos presentando el día de hoy. Voy a dar la palabra ahora a Elodie Brun. Ella es investigadora en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, estudió la licenciatura en Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos de Lila, es doctora en la misma disciplina con especialidad en Relaciones Internacionales por el Instituto de Estudios Políticos de París. Actualmente es profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y es miembro del Observatorio Político sobre América Latina y el Caribe, de la Red de Investigación Interdisciplinar sobre el Mundo Árabe y América Latina y de la Red China-ALC y de la Red Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo. Por favor, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Alberto, por la invitación a reflexionar sobre esta nueva publicación y otra oportunidad de estar en esta feria que
que siempre me parece muy interesante para estar al tanto de lo que se hace en relaciones internacionales en México. Yo quiero comenzar también por felicitarte, Alberto, por mantener la flota de lanzamiento y lograrlo con un tremendo proyecto que pueden ver aquí. Y es una iniciativa que me parece interesante, y aquí brevemente quisiera decirles 5 razones que motivaron mi interés. Primero, como ya lo señaló la doctora Galeana, es una iniciativa para desarrollar conocimiento desde México sobre el mundo, en diálogo con redes de investigadores de otras partes, pero con esta posición principal. La mayor parte de los anuarios o balances anuales de la actualidad internacional se publican en otros idiomas, entonces nos viene muy bien complementar con el anuario. Hay iniciativas similares desde la ciencia política, por ejemplo en la revista de Ciencia Política de Chile, que es un éxito editorial cada año. Entonces es lo que deseo al anuario, que llegue a este nivel de éxito editorial. Pero este anuario es diferente porque se concentra en las relaciones internacionales y es más ambicioso porque abarca todas las regiones del mundo. Pueden aquí encontrar artículos muy diferentes, desde reflexiones macro generales sobre el estado de la democracia en África hasta análisis más específicos como la pesca y Puerto Ángel en Oaxaca. Eso es realmente para ilustrar la diversidad de las entradas. Obviamente lo que a mí también me gustó es que hay diferentes perspectivas analíticas que están incluidas y hay espacio para poblaciones subrepresentadas. Por ejemplo, hay una entrada sobre los Inuit y Métis de Canadá, y hay una contribución sobre los feminismos en las relaciones internacionales, que sabemos que es un gran interés para las nuevas generaciones de internacionalistas. La doctora ya presentó las diferentes secciones. Yo solo quisiera subrayar 2 que me llamaron la atención. La de crónicas, porque son entradas más cortas y muy útiles por ponernos al día sobre temáticas muy vinculadas con la actualidad. Hay una sobre COVID-19, también sobre la crisis ambiental, para pensarla de manera holística. Y hay otra sobre la demanda del gobierno de México a las armerías en Estados Unidos, que nos permiten, pues si no nos especializamos en esto, pues estamos un poco más al tanto. La otra sección que me parece muy buena es la de la sección de los materiales audiovisuales. Nos dan enlaces a diferentes tipos de eventos académicos vinculados con el Congreso de la AMEI, pero también hay conferencias sobre temas de interés para el estado de Oaxaca y su internacionalización, y sobre la actualidad internacional. ¿No? Hay entrevistas sobre la guerra en Ucrania o el TEMEC. Entonces, el anuario nos propone un panorama realmente amplio y diverso. El segundo punto que quisiera señalar desde mi punto de vista como muy interesante es que no solo se estudian las relaciones exteriores de México. Es muy importante que se estudien las relaciones internacionales de México, la política exterior mexicana, pero no es suficiente a mi modo de ver para entender el mundo, la inserción de México en un mundo, y menos aún para consolidar el estudio de las relaciones internacionales en general en México. Entonces hay un equilibrio interesante en el anuario entre estos dos ejes, política exterior mexicana y temáticas que pueden interesar desde México, porque pueden tener pues influencia en la inserción internacional de México, aunque no tengan directamente que ver con su política exterior, lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, y también pueden servir para inspirar reflexiones y pensar los desafíos que se enfrentan desde México. Y en esto el anuario es una buena invitación a abrir nuestros horizontes. El tercer aspecto que me pareció muy atractivo es el plurilingüismo del anuario. Es cierto que hay esta estrategia de distancia, de complementar lo que se hace en inglés, pero también hay un diálogo con esa literatura, no es una lógica de oposición.
La introducción está escrita en español y traducida en inglés y en chino, y eso me llamó la atención porque hace 20 años atrás seguro no hubiera habido chino, pero hubiera habido francés. Entonces es muy reveladora esa introducción de las tendencias y de los cambios en el estudio de las relaciones internacionales. La mayoría de los artículos se publican en español, pero hay entradas en inglés y unas otras en francés y en chino. Entonces, además, si quieren pues, practicar sus idiomas, es buena herramienta. El cuarto punto que considero importante señalar es que el anuario conlleva retos importantes. La academia no es inmune a las tensiones que atraviesan la diplomacia a nivel global. Entonces hay una pregunta que me surgió con este número y pensando en el futuro: ¿cómo resolver algunos dilemas? ¿Cómo cubrir la invasión rusa a Ucrania? Permitir que haya diversas voces representadas. ¿Cómo convencer a colegas que tienen posiciones opuestas a participar de manera conjunta en esta iniciativa? Y seguramente que se puede plantear este dilema con varias regiones del mundo. ¿Cómo cubrir la situación en Medio Oriente, el conflicto israelí-palestino? Sabemos que la academia está dividida sobre el tema. Asimismo, ¿cómo cubrir el ascenso chino? Hoy en día se nota que hay un desafío de representatividad entre autores que publican sobre China desde afuera de la República Popular y los que publican desde adentro de la República Popular. ¿Cómo hacer para tener esta cobertura más general? Entonces yo creo que va a ser un desafío para los próximos años si la línea editorial del anuario es adoptar una posición incluyente. A ver cómo lo resuelves, Alberto. Y mi último punto, que creo que es indispensable destacar, porque a veces lo tenemos como algo que está aquí, pero que hay que valorizar mucho, es la política de libre acceso del anuario. Lo pueden consultar totalmente gratis en línea. Y es un esfuerzo característico de la academia en español, en portugués también, y es algo que para mí es muy importante de subrayar, porque para que un artículo en una revista en inglés de relaciones internacionales sea de libre acceso hoy en día, los autores, nosotros, tenemos que pagar entre $2,000 y $4,000 para que este artículo sea de libre acceso. Entonces, eso solo es para dar una idea del esfuerzo financiero que representa esta política de libre acceso al conocimiento y que hay que apoyar mucho. Entonces, les invito a consultar el anuario, a apreciar el índice y dejarse convencer con algunas de sus entradas, que sin duda les van a aportar conocimientos nuevos con su diversidad e ideas de debate para sus temas de interés. Muchas gracias. Muchas gracias a Elodie Brun por compartirnos sus apreciaciones del anuario, algunos de los temas específicos y las características que mencionas, los idiomas, muy interesante por supuesto, y la invitación a la reflexión y los retos que plantea también la publicación. Muy bien, voy a dar la palabra ahora a Alberto Lozano. Alberto es director del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Estudios Internacionales y Política Comparada por la Universidad de Miami. Actualmente es director del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela y profesor investigador de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Huatul. Desde 2014 forma parte del Consejo Técnico de Ceneval para el egreso de la licenciatura en Relaciones Internacionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue secretario general y presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Por favor, Alberto, adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Prometo ser lo más sintético posible, ha sido una jornada larga, así que si tenemos tiempo también quisiéramos escuchar sus comentarios o preguntas que con mucho gusto vamos a atender. Quisiera agradecer al Instituto Matías Romero, dejar nuestro agradecimiento a la embajadora Teresa Mercado
directora general del instituto, por recibirnos aquí, al maestro Jorge Alberto Escamilla por todas sus gentilezas, también al maestro Pedro González Olvera, que desde la MEI nos invitó a presentar este anuario en este espacio. Y bueno, ¿qué más? No sé cómo agradecerles más a la doctora Patricia Galeana y a la doctora Elodie Boom por este acompañamiento que pues ellas representan a dos grandes instituciones en México. Entonces la UMAR se acompaña muy bien de la UNAM y del Colegio de México, pero más aún de la doctora Galeana y la doctora Boom, que forman parte del consejo editorial del lado mexicano, en este caso también francés por parte de la doctora Boom. Y bueno, pues mi agradecimiento por su tiempo y por este acompañamiento es muy importante para nosotros. Yo quisiera decir por qué el anuario es simbólico al menos en 3 puntos. Primero, ustedes saben que ahora en relaciones internacionales ya no se habla de primer y tercer mundo, ahora se habla de norte global y sur global, ¿no? México es considerado del sur global, Oaxaca dentro de México es el sur del sur global. Entonces es simbólica la existencia de este anuario porque descentraliza la producción intelectual en relaciones internacionales de lo que se hace en el centro del país, ¿no? Donde están las principales universidades públicas y privadas, y nosotros, bueno, pues somos un sistema, como ya le explicó la doctora Galeana, de 10 universidades, 20 campus en el estado de Oaxaca, y la percepción que tenemos de la educación pues es normalmente no muy favorable, pero queremos demostrar que desde el sur del sur global, desde Oaxaca, podemos hacer una contribución de calidad con el respaldo de un consejo editorial de primer nivel, con plumas de primer nivel, ¿no? Todo el tiempo trabajando con rigor y con cientificidad social, ¿no? Entonces, ese es el primer símbolo, que es un ejercicio de descentralizar la producción intelectual en relaciones internacionales desde Oaxaca, desde la Universidad del Mar. El segundo punto es justamente que el anuario es la última iniciativa editorial de un hombre tan prolífico, un intelectual como el doctor Seara Vázquez. Como saben, pues no solo es rector de la UMAR, es un jurista internacional, es una referencia en las relaciones internacionales en México. Apenas en 2022 salió del doctor Arturo Santa Cruz de la UDG un artículo sobre la CRI en México en un journal de Oxford, y ahí refiere la contribución al país del doctor Seara. Digamos, es como de las últimas reflexiones al respecto. Y valga decir que él tenía mucho interés que esto se publicara. Él falleció, como bien dice la doctora Galeana, el 26 de diciembre. Yo hablé con él el 16 de diciembre para un tema interno de la universidad, y la primera pregunta que me hizo cuando terminamos de hablar de eso es: ¿cómo va el anuario? Tenía mucho interés en que esto estuviera. Yo le dije, bueno, le vamos a presentar el DOMI a su regreso, y bueno, él ya anticipaba algo, me dijo, bueno, pues sí, llegamos a ese momento. Yo tenía mucho interés en que esto funcionara, y bueno, pues la tercera cosa que me parece que hace simbólico este anuario es su carácter inclusivo, ¿no? Buscamos contribuciones de todos los países en todos los idiomas, con la enorme tarea lingüística que eso implica. En la Universidad del Mar, la filosofía del doctor Seara era que los profesores que enseñan idiomas sean nativos de la lengua que profesan. Por ejemplo, un profesor que enseña francés que sea de Francia, o de Quebec, o de la Guyana, o tenemos tenido profesores que enseñan inglés de Nueva Zelanda, de Inglaterra, de Estados Unidos, etc. Y obviamente profesores de chino, profesoras de chino, las que tenemos que son de China, y son los que nos ayudan a hacer el trabajo editorial en el anuario. La verdad es que sin ellos esto sería más difícil. Entonces, al abrir este simbolismo inclusivo, yo creo que el espíritu del anuario es eso, la inclusión. Pero eso nos lleva a otro aspecto, que es el rigor académico. Cualquiera puede escribir en cualquier idioma, pero tiene que cumplir con el rigor académico de una publicación, porque pues, si no, no tiene mucho sentido hacerlo. Entonces, en ese sentido, creo que el anuario cumple con estas funciones de, en efecto, ser una alternativa a las corrientes anglosajonas. Lo que decía el doctor Seara es que en la academia anglosajona lo que no está escrito en inglés no existe. Y nosotros consumimos información en inglés, la referimos en nuestras investigaciones, pero no al revés. Entonces, la idea de que tengamos un anuario, digamos, políglota,
es darle voz en su idioma original a la explicación de problemas que azotan a la realidad internacional. Quiero dar crédito también a mis colegas, el maestro Isaac Flores Delgado, que está aquí, él está haciendo su doctorado en Tijuana, pero él formó parte del equipo original que formó el doctor Seara, él es el secretario general, con mis colegas Pedro González Olvera, Ricardo Villanueva y Marco Antonio Guadarrama. Yo estaba en una estancia Fulbright en Pensilvania cuando el doctor Seara los llamó, los convocó, y a mi regreso en julio fue cuando me pide dirigir el anuario. Y bueno, con ese poder persuasivo que tenía el doctor Seara no puedo decir que no. Y bueno, así es como comenzó un poco en junio de 2022 este anuario. Entonces el doctor Seara lamentablemente se fue, pero nos tiene trabajando todavía. Así que es muy del doctor Seara eso. Quisiera recalcar también, digamos, que esta es una revista del ambiente digital. Mantenemos el formato físico, tradicional, clásico, tal vez pronto esto será una nostalgia porque todo se está digitalizando, pero consideramos que es muy importante el acercamiento físico al anuario, pero entendemos también las tendencias actuales y bueno, y este anuario sigue la tendencia de la digitalización de las publicaciones periódicas, que a diferencia de las que cobran mucho dinero por ser consultadas, nosotros nos subimos a una plataforma de Open Journal System bajo la filosofía del acceso libre al conocimiento. Entonces necesitamos esta infraestructura digital de un servidor, comprar un dominio, toda la cuestión del diseño, ¿no? La construcción de un logotipo. Si ustedes se meten a la página del anuario, hicimos un video utilizando un dron que toma simbólicamente un globo terráqueo que está en el lobby que tenemos en el instituto, luego toma el Instituto Isidro Fabela, luego la Universidad del Mar y luego gira hacia el Océano Pacífico para dimensionar nuestra localización de estar en una universidad de la costa, ¿no? La Universidad del Mar, que normalmente se ha dicho por mucho tiempo en la UNAM, y lo retomó el doctor Seara, que en México vive de espaldas al mar. Entonces, tener una Universidad del Mar que fomenta los estudios desde la costa para un país bioceánico con 17 estados de la República que tienen costa, una riqueza litoral impresionante, no tenemos una cultura del mar, pues la idea es contrarrestar esto desde la academia, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, si ustedes se meten a la página, verán este video que tratamos de hacer con un dron para también subirnos a las tendencias tecnológicas. En la portada hay un código QR que si ustedes lo ponen en su celular, los manda directamente a la página del anuario. Entonces, eso también responde a esta lógica digital. El ISSN es una cosa que ya está en trámite, nos ha costado mucho trabajo, pero vamos a tramitar un ISSN impreso y otro digital. Estamos en eso. En autor ya tuvimos la idea original de, desde el principio quiero decir, de conseguir el DOI, el Digital Object Identifier. Isaac ya ha sido muy eficiente en conseguir que cada trabajo que existe en el anuario tenga su sello digital para entrar al universo global digital, que podamos ser visibles en la web. El siguiente paso, que no va a ser un paso fácil, es la indexación, ¿no? Que podamos entrar a los índices que nos visibilizan a nivel global. Estuvimos ya tocando base con EBSCOhost, pero ellos piden al menos 2 ejemplares para identificar que somos consistentes en la calidad de las contribuciones, en extensión, en las secciones. Y bueno, la idea es recurrir también a Latindex, a Dianet y a todos estas credenciales que son incentivos para los miembros del Sistema Nacional de Investigadores de México, ¿no? Y bueno, pues brevemente diré que algunos ejemplos de contribuciones derivadas de esta estancia en Pensilvania, y conocí e invité al embajador cónsul Carlos Obrador y Sebastián Galván. Ellos decidieron contribuir con una pieza que analiza en el marco del bicentenario de la relación México-Estados Unidos, las relaciones México-Pensilvania. Hay una contribución del embajador Pedro González Olvera que curiosamente contradice el título de Nuevas Diplomacias, porque él, como un diplomático de carrera, y él dice desde una posición ortodoxa no está de acuerdo en que se le llame como nuevas formas de diplomacia. Y creo que este espacio que ofrece la anuario para debatir estas tendencias en la diplomacia, pues también creo que enriquece los debates, pueden tener acceso a este
capítulo de manera gratuita. Está también la pluma de John Trent. Él es un profesor de la Universidad de Ottawa, fue secretario general de la International Political Science Association, es un cientista politólogo muy connotado. El doctor Edgar Alister, que presidió el ACNUS, el Academic Council of the United Nations System, este observatorio de las Naciones Unidas. Ambos estos dos autores estudiaron la posición de las Naciones Unidas con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces tenemos gente experta que está tomando el tema de la invasión de Ucrania de una manera muy interesante. De la UNAM tenemos varias participaciones. El doctor Chanón habla de la geopolítica de la Unión Europea en transición. El doctor Fausto Quintana nos habla de la crisis ambiental global, en la sección de crónicas. Tenemos un ensayo, como se mencionaba aquí, de las relaciones Estados Unidos-China, esta nueva bipolaridad que están rigiendo, escrito en chino. Nos compartía el autor que fue un paper filtrado y autorizado por la Unión Europea también para su divulgación. En la Universidad Iberoamericana, el doctor Abelardo Rodríguez hizo la crónica de las fechas importantes de la invasión de Rusia a Ucrania. En fin, una ausencia que me gustaría comentar, una ausencia lamentable, es la ausencia del doctor Jorge Chabat. Él había aceptado analizar cuál era la situación en el año 2002 de la movilización del crimen organizado en México, y 9 días después falleció lamentablemente. Entonces es una ausencia que lamentamos mucho, pero que seguimos agradecidos con él por confiar en el proyecto del proveedor. Quisiera nada más ir terminando con una reflexión del Consejo Editorial en congruencia con esta visión de universalidad y representatividad. Pues el Consejo del Anuario está compuesto por académicas y académicos de los 5 continentes. En América tenemos académicos de renombre de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México y Perú. En Europa, de Alemania, España y Portugal. De Asia tenemos a China, Corea del Sur, India, Líbano. De África, Benín y Túnez, y de Oceanía, Australia. Ellos y ellas nos ayudan a invitar a otros académicos, proponen otros autores. Por ejemplo, la doctora Elodie me ayudó a revisar un texto en francés, una revisión bibliográfica. En fin, estamos muy nutridos, y este consejo editorial, pues nosotros estamos muy agradecidos con ellos porque nos da su prestigio, nos da su credibilidad para tener este respaldo, ¿no?, y acompañamiento en el anuario. Nada más quisiera cerrar con una reflexión a propósito del consejo editorial. Tuvimos, digamos, 3 ejemplos en donde la realidad geopolítica mundial se traspoló o se manifestó en el anuario. El primer caso que quiero comentar es el caso de un profesor de un instituto muy prestigioso en Israel que nos propuso un análisis de la relación Israel-Irán, pero la propuesta estaba muy cargada ideológicamente, ¿no?, con el tema de estigmatizar a uno u otro país como terroristas. Y cuando jamás le dijimos que no, pero cuando le preguntamos si podía orientarlo hacia un contenido más académico de geopolítica, de análisis regional, etcétera, pues ya no respondió. Entonces nos dimos cuenta que ahí teníamos, digamos, al momento de solicitar que los trabajos no sean tan sensiblemente ideológico-políticos, sino más académicos, pues es donde podemos hacer este tipo de cosas. También invitamos a una académica muy prestigiosa de Palestina, editora de 2 revistas académicas muy prestigiosas, y se sintió pues muy agradecida con la invitación, pero me dijo: te tengo que dejar clara una cosa, nosotros boicoteamos todo aquello que tenga una política sionista, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un trabajo de la Universidad Hebrea, lo vamos a boicotear, ¿no? Y eso va en contra del sentido y el espíritu de inclusión y diversidad que tiene el anuario. Y el tercer caso fue un caso con China. Nos acercamos a las redes académicas en las que pertenece Elodie, un profesor muy entusiasta que impulsa los estudios latinoamericanos en China, y le hicimos la propuesta, y él muy entusiasta también dijo que sí, pero como sabemos la toma de decisiones está muy verticalizada, y dijo que tenía que pedir autorización, y al final dijo que su autoridad superior declinaba la invitación, porque entonces, en octubre de 2022, dijo: todavía no sabemos la posición política del anuario, entonces optamos por no comprometernos, pero tuvimos la aceptación de académicos de Taiwán.
y esto va a poner más álgidas las cosas. Entonces tenemos una tarea pues sí, de imaginar una mayor y mejor inclusión desde lo que hacemos desde la academia. El reto es enorme, pero sí queremos ser un espacio 100% académico, no politizado, hasta donde nos sea posible, porque no somos tan ingenuos de pensar que al tomar los problemas políticos, pues no haya aspectos que se pisen irremediablemente. Entonces, en el anuario tratamos de no tomar partido por nadie, porque pues si hacemos eso corremos el riesgo de convertirnos en un panfleto, y eso es lo que no queremos hacer para nada. Queremos poner bajo análisis los problemas mundiales con toda su complejidad, desde distintas perspectivas. Todos caben, pero con estándares rigurosos académicos, ¿no? Entonces, yo creo que incluir todas las perspectivas es la función de un internacionalista, y bueno, ese es digamos, lo que proponemos. En la sección de entrevistas, nada más quiero mencionar, ahora sí prometo que con esto termino, este anuario tiene una entrevista al profesor, una entrevista breve, pero muy reveladora, al profesor Kalevi Holstig, que fue uno de los teóricos más importantes de la disciplina en la década de los 90, y hace un ratito nos acaban de confirmar la entrevista para el siguiente número del almirante Morales Ángeles, el director del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, donde le pedimos una entrevista para analizar de una manera multidimensional el corredor, porque el corredor interoceánico es un objeto de estudio por excelencia de las relaciones internacionales. Entonces, tratamos de generar, digamos, contenidos que sean útiles para los tomadores de decisiones, para los académicos, ¿no? Esta entrevista, como lo que él diga importa, es lo que en constructivismo llaman, es un authoritative speech act, ¿no? Lo que diga él importa. Entonces, su entrevista la vamos a traducir al inglés, al francés y al chino para llegar a una mayor audiencia en función de lo que quieran divulgar para nuestra mejor comprensión de este objeto de estudio, ¿no? Entonces, yo con eso cerraría. Muchísimas gracias y un honor estar aquí. Muchas gracias a Lozano por resaltar el espíritu, la aportación y los alcances que tiene este anuario y el esfuerzo editorial que implicó. Créeme que en el Instituto Matías Romero sabemos muy bien lo que eso implica, producir una publicación de calidad académica. Muchísimas gracias. Muy bien, tenemos algo de tiempo para preguntas del público. Si alguien desea hacerlo, por favor puede proceder adelante. ¿Alguna pregunta relacionada con las presentaciones, con el texto del anuario? Yo tengo la inquietud me parece una excelente publicación, una excelente iniciativa, pero cuando se habla de anuarios y incluye tantas cosas, se puede correr el riesgo de ser demasiado dispersos, vaya, que no se identifique a la publicación con cierta tema, en cierta línea, vaya. Entonces yo nada más, a mí me parece extraordinaria la diversidad de posiciones, de visiones, de inclusión, pero te quisiera preguntar cómo evitar eso, cómo evitar que se vuelva algo demasiado disperso y no saber a qué acudir al anuario, ¿sí? Alguien cómo se puede posicionar la publicación incluso. Esa sería la duda que yo plantearía. Es una excelente pregunta, muchísimas gracias. Las secciones tienen que responder justamente, las 8 secciones que tiene el anuario, tienen que responder justamente a un análisis de la actualidad, ¿no? En la mañana, cuando presentábamos el anuario en el Ibero, nos decían, es que también vemos varios análisis que están cargados sobre la historia, ¿no? Si es un anuario, ¿por qué tendría que ser relevante la historia si se trata de cuestiones actuales? Bueno, nosotros dijimos que pues para comprender el presente necesitamos tener una conciencia histórica que explique este presente, ¿no? Mencionaba yo que hace un par de meses en el New York Times salió un artículo sobre cómo hay una tendencia global a ignorar la historia y por qué es un grave error, ¿no? En los contenidos académicos. Entonces me parece que sí es un análisis del presente, pero que tiene que tener un pie en la reflexión y conciencia histórica que dote de sentido al presente. De ese lado, pues esa observación dábamos en la mañana. La cuestión de las crónicas, por ejemplo, sí responde a una cuestión de actualidad. Decía yo el caso de la crónica que hizo el doctor Abelardo Rodríguez sobre la invasión de Ucrania, pero también tenemos una crónica de la demanda que
que hizo México, en el cual aquí pues, son muy expertos, líderes en el tema de la demanda que interpuso México las armerías estadounidenses, que nos contaran cómo fue el proceso, ¿no?, de un tema tan relevante y actual como ese, el asesinato del primer ministro Shinzo Abe en Japón, también cómo ocurrió, porque es relevante conocer eso. Normalmente los temas de África y Asia nos importan poco y lo considero muy importante incorporar estos temas. Entonces, Crónicas también responde a un tema de actualidad, la sección de indicadores también. Por ejemplo, tuvimos la coincidencia, es un dato que resaltamos aquí en los indicadores. En noviembre del año 2002 se registró el habitante 8.000 millones. Es en este año que ya pasamos los 8.000 millones. ¿Qué implicaciones tiene eso para las reflexiones clásicas de que pues, a mayor población, menos recursos, la degradación del medio ambiente, etcétera, ¿no? Hay otros indicadores, por ejemplo, ¿qué animales se extinguieron en los niños? Y digamos pinceladas de los tradicionales indicadores macroeconómicos de crecimiento económico, desempleo, desarrollo social, de tal manera que al ver un dato uno estimula una pregunta de investigación, alguna reflexión crítica de la realidad. Y los ensayos sí tienen que versar sobre la realidad actual. Hay buenos ensayos sobre el tema pues, que está en boga ahorita, que es la tensión entre Rusia y Ucrania, y también la cuestión de los comentarios bibliográficos, que la idea del doctor Seara no nada más que dijera que, digamos, que hiciera una reseña descriptiva, sino que también tuviera un carácter crítico, y ahí el criterio que pedimos es que no sean publicaciones mayores de 3 años, ¿no? Entonces sí corremos el riesgo de la distorsión, pero tratamos de mantener todo el tiempo en un pie la pertenencia de la realidad actual, no solo mexicana, sino global, ¿no? Entonces espero responder un poquito. Sí, muchas gracias. ¿Quieren agregar algo, alguno de ustedes? Yo quiero nada más abonar en que la historia es indispensable. O sea, si queremos resolver un problema, no podemos resolverlo si no sabemos cuál fue la causa de que existiera. Y por ejemplo, para ver el tema actual del corredor interoceánico, es muy importante saber todas las razones por las cuales este corredor no se pudo hacer antes, y toda la carga política que tuvo por el llamado Tratado Maclean-Ocampo, que es un tratado insubsistente y que era nada más el poner en práctica el artículo 8º del Tratado de la Mesilla, que sí es un tratado ratificado por los congresos tanto de México como de Estados Unidos. Entonces, pues nos sirve, nos da luces para comprender el presente y actuar en él, por lo cual yo celebro que el anuario tenga estas bases históricas. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Podríamos tomar una pregunta más del público, quizá 2, muy breves, por favor, muy concisas. Gracias. Buenas tardes, Efraín Nieves. Primero que nada, pues una felicitación, desde luego, por este extraordinario esfuerzo. Mi pregunta, comentario, doctor Lozano, es: cuando hablan de anglocentrismo, se refiere únicamente a Estados Unidos y quién más. Pero después me llama la atención cuando la mayoría del contenido es sobre América del Norte, que vuelve a incluir a Estados Unidos. ¿Cuál sería el deslinde, por así decir, entre estas dos posiciones? Gracias. De una vez la otra pregunta, porque ya estamos sobre tiempo y contestamos. Adelante. Lo mío no es una pregunta, porque no me he leído evidentemente el anuario todavía. Es más, aprovechar este evento para recordar la compaginación entre la visión geoestratégica global del doctor Modesto Seara, que supongo que se evidencia en iniciativas como este anuario, y también esa compaginación de esa visión en un nivel macro con unos principios éticos y sociales
que se proyectan evidentemente en el sistema de universidades de Oaxaca. Yo he conocido pues de primera mano la Universidad del Mar y creo que también he conocido de primera mano a Modesto Seara, pues al menos en sus últimos años. Bueno, y con amigos comunes de bastantes décadas atrás. Y después de peleas y reconciliaciones con el doctor Seara, de las que no me dejarán mentir ni mi director ni mi coordinador en la Universidad del Mar, años atrás, puedo dar fe de que por encima de todo sí regían unas líneas rojas en materia ética y social en el doctor Seara, y que no todo valía a la hora de interpretar determinadas dinámicas individuales y colectivas, ¿no? Entonces, pues recordar al doctor Seara en este evento y celebrar desde luego sus proyecciones más allá de su vida, que estoy seguro que tendrán pues grandes discípulos, ¿no? Y desde luego pues el doctor Alberto Lozano pues ejemplifica ese legado del doctor Seara. Gracias. Muchas gracias. Aprovecho mi oportunidad para hablar, para agradecer al doctor David Jorge, que también forma parte del Consejo Editorial, fue profesor en la Universidad del Mar y ahora es profesor en el Colegio de México. Y también, digamos, tenemos más historiadores que nos acompañan en el anuario, ¿no? Gracias por estar aquí, David. Profesor Efraín Nieves, muy buena pregunta, creo que me faltó elaborar un poco más. Sí, es el anglocentrismo. Cuando hablamos de eso es básicamente Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Que en relaciones internacionales pesan mucho. La narrativa tradicional del nacimiento de la disciplina dice que nació en Aberystwyth, ¿no? En 1919, como un ejercicio académico intelectual para prevenir otra masacre como la que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, pero nosotros hemos también desafiado a través de un proyecto editorial de la MEI y Siglo XXI Editores que podemos trazar los antecedentes de la disciplina, ¿no? Pero tiene que ver con esta hegemonía de imponer una visión histórica del nacimiento de la disciplina, ¿no? Y también, pues, esta filosofía del doctor Seara tiene que ver con sus experiencias en la propia International Studies Association, que es la organización a nivel global más importante, y después viene, por diversas razones, la MEI, y él cuando participaba en distintas reuniones se daba cuenta que había, pues, sin ignorancia, también desprecio hacia lo que se producía fuera del mundo anglosajón, por eso decía que no existía, ¿no? Cuando hablaban de que hacían faltas tratados de organismos internacionales, es muy decía, pues si hay uno, nada más que no está en inglés. Entonces, tiene que ver con eso. Ahora, nosotros haríamos mal digamos, si por querer contrarrestar esta hegemonía anglosajona, los excluyéramos, ¿no? Entonces, me parece que hay que reconocer también las contribuciones que se han hecho en el mundo anglosajón, pero no quedarnos nada más ahí, ¿no? Yo mismo, pues, cito constantemente referencias en inglés, pero trato también de voltear hacia otras latitudes. La doctora Hilary Wong, que viene de Europa, que trabaja en la Universidad de México, pues trabaja muchísimo sobre las relaciones sur-sur, ¿no? Entonces la idea es no excluir, sino más bien sumar, enriquecer, pero como digo, siempre tratando de mantener el rigor académico. Yo mismo me formé gracias a una beca del CONACYT en Estados Unidos, ¿no? Donde el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Miami tenía muchísimo prestigio y bueno, es imposible no recibir esa influencia. Entonces, la idea es no excluir a nadie, sino más bien evitar, digamos, los monopolios y diversificar las participaciones. ¿Gusta agregar algo, Eloy? Doctora. Bueno, pues con esto damos por concluida la presentación del anuario. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias a nuestros participantes.